Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad de San Luis Potosí. Hoy, un entusiasta grupo de enfermeras y enfermeros quirúrgicos tomó protesta ante la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica. El tema de hoy es voluntad anticipada. Voluntad anticipada, ¿y qué es? El derecho a una muerte digna. El derecho a una muerte digna no prolonga ni acorta la vida. Respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos. Son más interesados en tener una muerte digna si padecen alguna enfermedad terminal. Las personas mayores son los más interesados. La voluntad anticipada regula la ortotanasia. Esperamos que todas las inquietudes alrededor de este tema hoy se vean esclarecidas con nuestro profesor invitado, experto en el tema, el licenciado Eduardo Becerra Zamora. El licenciado es abogado postulante, egresado de la Universidad de Guadalajara, con diplomado en Derecho Procesal Penal en los juicios orales, en Medicina Legal y en Peritaje Médico. Es asesor externo de diversos colegios médicos a nivel estatal, ponente en diversos eventos relacionados con la práctica médica y miembro del staff de Medical Legal Center. Licenciado, bienvenido. Le cedo el micrófono para que empecemos su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver algunos tópicos en relación a qué es, cómo se aplica, cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Como ya lo comentaron, soy abogado, actualmente me desempeño en el área de litigación de Medical Legal Center, una empresa pues que se dedica a brindar servicios de protección legal a todo profesional de la salud. ¿Cómo emana este tema de la medicina y el derecho? Bueno, desde el momento en que cualquier profesional de la salud brinda una atención médica a un paciente, desde ese momento se han creado derechos y obligaciones. Muchas de esas veces no están precisamente establecidos en un documento que llamaríamos contrato, pero menos cierto es que esa relación contractual, desde el momento que se pueda acreditar que existió, pues ya existe esa obligación, esa emanación de derechos y obligaciones para ambas partes. El desconocimiento de sus obligaciones nunca los va a eximir de una responsabilidad, ¿eh? Entonces, el hecho de que alguno de ustedes diga, yo no sabía, yo no conocía que eso que hice o dejé de hacer era considerado como un delito, por lo menos en cuestión penal, pues no lo va a eximir de una responsabilidad legal. ¿Qué es la voluntad anticipada? Bueno, esto se define concretamente como una declaración unilateral, obviamente de la voluntad efectuada, en este caso por una persona mayor de edad o emancipada, con plena capacidad de goce de ejercicio, en el cual pues se establece de manera anticipada qué es lo que desea para sí en relación con el tratamiento o el cuidado de la salud. En caso de encontrarse en un escenario determinado que no le permita manifestarse al respecto, particularmente en caso de encontrarse en una situación de enfermedad terminal. Esta palabra es clave cuando hablamos de voluntad anticipada. Determinar que precisamente existe o haya un precedente de una enfermedad terminal, ya sea por un proceso natural o como consecuencia de una cuestión fortuita, un accidente. Esto puede ser en un acta o en una escritura de voluntad anticipada. Hay que aclarar, en este caso, este ordenamiento, bueno, emana de una ley general del estado de Yucatán, pero es muy similar en todos los estados de la República. Se establece que no es una eutanasia como tal, no es un homicidio por piedad, no es suicidio asistido, no es una obstinación terapéutica, no son cuidados paliativos y tampoco se puede considerar como una negligencia médica porque luego de repente había algunos profesionales de la salud pues que podían aducir esto como algún tipo de negligencia, el no brindar una atención de acuerdo a protocolos, guías y demás, porque ha sido voluntad del propio paciente no aceptar dicha atención médica. No es un consentimiento informado, ojo con eso también, porque hay ocasiones en que algunos médicos han determinado que la voluntad anticipada es una vertiente de un consentimiento, no lo es.
¿Qué definiciones encontramos en esta ley? El documento de voluntad anticipada pues se refiere al documento por el que esta persona va a expresar de manera anticipada cuál es su voluntad, ¿sí? Y obviamente de acuerdo en esos términos. El enfermo en etapa terminal, aquella persona que presenta una enfermedad que se encuentra en una etapa avanzada, que es irreversible, que es incurable, con escasa o nula respuesta a un tratamiento específico y que esté disponible, o que por caso fortuito o causas de fuerza mayor no atribuibles a esta persona, haya sufrido alguna lesión o accidente y se encuentre, pues evidentemente imposibilitado para mantener su vida de manera natural y tenga una esperanza de vida menor a 6 meses. Eso es lo que establece la ley para aquel enfermo terminal, esperanza de vida menor a 6 meses. El representante, pues se refiere a aquella persona que va a aceptar esa designación para corroborar y obviamente dar un cabal cumplimiento a la voluntad anticipada en los términos y circunstancias que se establezcan en ese convenio. Y el signatario, pues va a ser la persona que firma ese documento de voluntad anticipada, obviamente cuando esté en condiciones de llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las ventajas de este documento? Bueno, pues se asegura que los pacientes en una situación terminal sean tratados como seres humanos vivos hasta el final de sus días, lo que argumentaban al inicio de esta plática, ¿no? Evita la obstinación terapéutica, respeta obviamente la voluntad del paciente, que es un derecho humano, un derecho constitucional. Se respeta su dignidad como persona y se le da un trato humano en todo momento. Evita el dolor evitable y garantiza una muerte natural en condiciones dignas. Evita controversias entre el personal de la salud, paciente y familiares. De si es negligencia médica, si se le está negando la atención médica, si se está actuando conforme a protocolos o conforme a la decisión de la propia familia. ¿Cómo, cuándo, dónde y quién puede iniciar este proceso? ¿Cómo inicia este proceso de manera general? El artículo 32 de la Ley de Voluntad Anticipada establece un procedimiento para la aplicación de la misma. Este procedimiento consiste en lo siguiente. Número 1, identificar un diagnóstico confirmado. Este diagnóstico, pues evidentemente se lleva a cabo por el médico tratante, donde establece la existencia de una enfermedad en etapa terminal y que obviamente la esperanza de vida no es mayor a 6 meses. Este diagnóstico debe ser confirmado por otro médico de la misma especialidad, obviamente para evitar un diagnóstico erróneo, ¿no? ¿Qué pasa si existe contradicción en el diagnóstico? Precisamente cuando hablábamos de este tema de evitar un diagnóstico erróneo, establece esta ley que cuando exista contradicción entre estos dos primeros diagnósticos se procederá a solicitar el diagnóstico de un tercero interesado, o sea, otro médico especialista de la misma rama que pueda confirmar o descartar tal diagnóstico. En caso de confirmación de este diagnóstico de enfermedad terminal, se procederá inmediatamente a la aplicación de la voluntad anticipada. Caso contrario, pues se sigue con el tratamiento preestablecido de este paciente. ¿Dónde puede solicitarse este procedimiento? Puede ser en centros hospitalarios, públicos, privados, sociales. De acuerdo a lo establecido por la ley, existen estos dos tipos de formatos, ¿no? Formato de voluntad anticipada, que en algunos hospitales, no en todos, en algunos hospitales ya se cuenta con estos formatos, donde es la Coordinación Estatal de la Secretaría de Salud quien los proporciona y que están a disposición del personal médico que labora en dicha institución. Cuando un paciente con estas características decide someterse a una voluntad anticipada, pues basta con solicitarlo al médico de base. De manera particular, también se tiene contemplado el documento de voluntad anticipada y este se puede tramitar ante un notario público. ¿Cuál es la disyuntiva de solicitar este procedimiento de voluntad anticipada en una cuestión privada? Hay algunos notarios que no están familiarizados con este tipo de procedimientos porque nunca los han realizado o porque simplemente no los conocen. De ahí la importancia de que cuando se lleve a cabo un procedimiento de voluntad anticipada, pues pueda ser ante una notaría que conozca de este trámite y que lo pueda llevar a cabo. Este documento se utiliza en el momento en el que un médico pues ya diagnosticó esta enfermedad terminal. Establece también la lectura previa a la firma del formato, ya sea en instituciones públicas, privadas y sociales, y nos refiere que en caso de que este documento de voluntad anticipada sea suscrito ante el médico tratante, se le dará lectura en voz alta. ¿Para qué? Para que el paciente o el signatario
que es quien firma, escuche de manera clara lo que propiamente ha manifestado en ese documento, o sea, lo que está señalando como tal en ese documento. Y obviamente deben de estar presentes dos testigos. Estos pueden ser parte del mismo personal médico, de la familia de este paciente, siempre y cuando sean mayores de edad. A este documento se establece también que se debe de anexar copias de las identificaciones oficiales de los que intervienen. ¿Cuándo se debe solicitar este tipo de voluntad anticipada? Pues precisamente cuando estamos hablando de una enfermedad terminal cuyo rango o esperanza de vida no sobrepase los 6 meses. De acuerdo a esta ley de voluntad anticipada, nos dice que en el centro hospitalario una vez que el paciente pues ya ha sido diagnosticado con dicha enfermedad, sí, que ya está corroborada por otro especialista. Y ante notario público, atendiendo al supuesto anterior, o sea, cuando ya está diagnosticado, en el último supuesto surtirá sus efectos hasta que sea corroborado dicho diagnóstico, obviamente por el médico tratante del hospital. ¿Quién puede solicitarla? Pueden ser mayores de edad, menor o algún incapaz, obviamente a través de su representante legal. Un segundo. El artículo 14 de la Ley de Voluntad Anticipada establece que cualquier persona mayor de edad en pleno uso de su capacidad de ejercicio, cuando estamos hablando precisamente de pacientes que están conscientes que son mayores de edad y que pueden solicitar este beneficio. Y en el caso de que no sea así, de que sean pacientes que por su estado de salud ya están en un estado de inconsciencia o que son menores de edad o incapaces, los familiares, cuando el enfermo en etapa terminal se encuentre precisamente impedido para solicitarlo. Este dice que puede ser en este orden de prelación: el cónyuge, el concubino, los hijos consanguíneos o adoptados, los padres o adoptantes, los nietos mayores de edad, los hermanos mayores de edad. Y ojo, por ejemplo, si este trámite, estamos hablando en un supuesto de un paciente con enfermedad terminal, y de repente vemos que los hermanos son los que solicitan la voluntad anticipada, pero la cónyuge se opone, quien tiene mayor derecho es la cónyuge. Entonces, en este grado de prelación, si la cónyuge dice no, aunque sean los padres, los hijos, los hermanos, no se puede llevar a cabo el trámite de voluntad anticipada. Cuando se trata de un menor incapaz, los padres o tutores de este paciente enfermo, cuando sea menor de edad o incapaz declarado legalmente, el artículo 22 establece que también pueden firmar este documento de voluntad anticipada cuando este enfermo en etapa terminal sea menor de edad en la siguiente prelación, ¿sí? ¿Quiénes pueden solicitar la voluntad anticipada cuando es menor de edad? Los padres o adoptantes, salvo que haya perdido la patria potestad. Los familiares o personas que ejerzan la patria potestad, los hermanos mayores de edad o el tutor en este grado de prelación. Y entraría básicamente el mismo ejemplo, ¿no?, que tocamos anteriormente. ¿Qué debe de contener este documento de voluntad anticipada? De acuerdo a la ley, ¿cuáles son estos requisitos? Bueno, pues este documento de voluntad anticipada debe de contener, ojo, la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de no someterse a determinados medios, tratamientos o procedimientos médicos ante un diagnóstico de enfermedad terminal, así como en su caso la definición de lo relativo a la disposición del cuerpo del signatario y si éste decide donar órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos después de la muerte para fines terapéuticos, de investigación o de docencia. Aquí entabla también ya el tema de la donación de órganos en el mismo documento de voluntad anticipada. El diagnóstico a que nos referimos en este apartado para efectos de este artículo es aquel que determina que un paciente es un enfermo en etapa terminal, ¿no? Ya cuando un médico especialista sí lo ha declarado y ha sido confirmado por su homólogo. Debe realizarse de manera personal, ser suscrito ante notario público o, en su caso, que el estado de deterioro de salud del enfermo lo impida, ante un médico, usando un formato emitido por los servicios de salud.
tenemos dos vías. Una cuestión privada, si el estado de salud del paciente lo permite, y una ante un médico de una institución pública social, con los formatos autorizados por la Secretaría de Salud. Contar con la firma y nombre de quien la otorga de manera personal, realizarse en presencia siempre de dos testigos, siempre mayores de edad y con identificación oficial vigente, quienes deben de identificarse plenamente y declarar, es muy importante esta protesta que dice bajo protesta decir verdad, que actúan de manera libre y sin presión o interés económico alguno. Designar un representante para garantizar la realización del documento de voluntad anticipada en esos términos y circunstancias, y en caso a los representantes sustitutos y su prelación, quienes deberán firmar también el documento. ¿Qué es lo que hace este representante? Bueno, dar seguimiento al tema de la voluntad anticipada, así que se cumplan los términos del acuerdo de voluntad anticipada, donde ha decidido ya no someterse a X o Y tratamiento. Referir el lugar, fecha y hora en que se firma, el notario público o en su caso, cuando hablamos de una institución pública, el médico debe verificar la identidad del signatario, de quien está firmando ese documento, del paciente, de los testigos y representantes. ¿Sí? Aviso e integración en el expediente. ¿Cuáles son estas formalidades? ¿Qué sigue después de que ya se otorgó el tema de la voluntad anticipada en este documento? Bueno, el notario público, o en su caso el médico tratante, tras la firma de este documento de voluntad anticipada, deberán dar aviso del otorgamiento del documento y remitirán una copia a los servicios de salud, o sea, al hospital donde se va a atender este paciente, ¿no? Y cuando sea el caso, el representante lo hará llegar al personal de las instituciones de salud para integrarlo a la brevedad posible al expediente clínico del enfermo. Esto pues porque forma parte del expediente clínico por norma oficial y pues precisamente para que se le dé el seguimiento en los términos establecidos en ese documento de voluntad anticipada. ¿Quiénes pueden ser los testigos en un documento de voluntad anticipada? ¿Cuáles son algunas restricciones para testigos y representantes? Según el artículo 16 de esta ley de voluntad anticipada nos dice que no pueden ser testigos ni representantes aquellos que sean menores de 18 años o que tengan alguna incapacidad, los que no entiendan el idioma que habla el enfermo, solo o en este caso, pues que esté presente un intérprete. Los que hayan sido condenados por delito de falsedad, por evidentes razones. El médico podrá fungir como representante, pero no como testigo. Esto es muy importante porque de repente, pues, hay ocasiones en que el paciente está solo, ¿no? O sea, a lo mejor está consciente, es mayor de edad, ya con un diagnóstico de enfermedad terminal, pero no se encuentra acompañado de ningún familiar. Imagínense ustedes por un trámite burocrático no poder acceder a este derecho, pues estaría complicado. Por eso es que dice en ese documento, pueden ser testigos cualquier persona que se encuentre, obviamente, que no apliquen estas restricciones. Y en su caso, el mismo médico tratante puede fungir como representante. ¿Se puede anular este documento? ¿Cuáles son esas formalidades? Bueno, el artículo 24 habla precisamente sobre la nulidad y revocación de la voluntad anticipada y es no igual a un consentimiento informado, pero sí antes de llevarse a cabo, si el paciente se arrepiente, no surte ningún efecto, ¿no? Dice que será causa de nulidad del documento de voluntad anticipada cuando este se realice en un formato diverso y no autorizado por los servicios de salud. O sea, si esos formatos no fueron debidamente corroborados y autorizados por la autoridad correspondiente en salud en el estado donde radiquen, pues no se va a poder llevar a cabo y automáticamente va a ser anulado. Bajo la influencia de amenazas contra el signatario o sus bienes, pues obviamente, ¿no? Si está siendo amenazado. Cuando éste contenga dolo, mala fe o fraude, que eso, bueno, pues es algo complicado de comprobar, pero si se diera el caso, vendría una anulación automática. Cuando el signatario o el que firma precisamente no está expresando claramente qué es lo que quiere, cuál es su voluntad. Artículo 26, 27 y 28 nos habla precisamente sobre las modificaciones, revocaciones y que no es un testamento ni legado, para que no lo confundan. El documento de voluntad anticipada nos dice que puede ser modificado, puede ser sustituido o inclusive puede ser revocado
en cualquier momento por sus signatarios. O sea, a lo mejor un día este paciente, pues por su estado de salud, estaba deprimido o estaba triste por X o por Y, y a lo mejor decide someterse a un procedimiento de voluntad anticipada cuando después de analizarlo, después de que pasaron los días, pues ha decidido que no es lo que él quiere, puede revocarlo, modificarlo o sustituirlo en cualquier momento. Si no está obligado, con el solo hecho de haberlo firmado, si antes de su muerte obviamente se retrae de lo que ya había firmado, pues no está obligado a cumplir precisamente lo que establece ese documento de voluntad anticipada. Nos dice si este documento ha sido modificado, sustituido o revocado, se tendrá en cuenta y será válido el contenido del último. O sea, si hay varios que ya por alguna situación el paciente lo ha estado cambiando constantemente, pues va a ser válido el que subsista al final, ¿no? El de fecha más reciente. En el documento de voluntad anticipada no pueden establecerse o pretenderse hacer valer disposiciones testamentarias, legatarias o donatarias de bienes, derechos u obligaciones. En ese documento no va a aparecer ahí que le dejo mi casa a fulanita, le dejo el carro a sutanito, el terreno, no. No hace las veces de un testamento, ¿sí? Es únicamente para o en relación a su estado de salud y en relación a los tratamientos que quiere o no quiere le sean impuestos en su salud. ¿Cómo aplica este procedimiento en una mujer embarazada? El artículo 29 precisamente habla sobre la protección de la mujer embarazada y establece que en el caso de que la que solicita esta voluntad anticipada fuera una mujer embarazada y se encuentre en etapa terminal, el documento de voluntad anticipada no surtirá ningún efecto hasta que hubiera terminado el embarazo, con la finalidad de proteger el producto. Obviamente, excepto cuando el producto no es viable, igualmente con un diagnóstico confirmado, ¿sí? Pero si ustedes observan, este apartado da prioridad al producto, al recién nacido. Una vez que el bebé ha nacido, ya puede someterse a un procedimiento de voluntad anticipada. ¿Qué pasa? O me puedo negar a participar en un procedimiento de voluntad anticipada yo como profesional de la salud. El artículo 34 habla sobre la objeción de conciencia. Creo que ya estamos familiarizados con ese concepto. Y establece pues que el personal de las instituciones de salud a cargo de complementar estas disposiciones establecidas en el documento de voluntad anticipada, cuyas creencias religiosas, personales o convicciones sean contrarias a lo que está solicitando este paciente en dicho documento, pues puede ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse e intervenir en su realización, ¿sí? En muchos hospitales hay equipos de personal médico que son no objetores de conciencia, o sea que ellos ya están como predispuestos a llevar a cabo este tipo de procedimientos cuando se dan estas condiciones de voluntad anticipada, ¿no? En este caso, nos establece que el médico debe realizar la transferencia del cuidado del enfermo en etapa terminal a otro médico que no tenga objeción de conciencia, lo que les hablaba. Han hecho comités, grupos, equipos médicos no objetores de conciencia y esto va más enfocado, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Hay médicos que dicen yo no puedo participar en eso por mis creencias personales, religiosas, etcétera, y no puede ser obligado a complementar, en este caso, una orden de voluntad anticipada si precisamente es objetor de conciencia. ¿Cuáles son las sanciones? El artículo 37 habla sobre los sujetos de responsabilidad y nos dice que para los efectos de esa ley incurren en responsabilidad aquel personal sanitario, o sea, cualquier personal profesional de la salud que sin causa justificada deje de proporcionar los cuidados paliativos a los enfermos en etapa terminal. Obviamente, la excepción sería cuando hay un documento de voluntad anticipada, ¿no? Pero si de repente lo dejamos de hacer porque a lo mejor no se estableció como tal un documento, pero creemos que es la decisión del paciente, sí podemos ser sujetos de responsabilidad. El médico tratante y personal sanitario que no dé cumplimiento a las disposiciones establecidas en el documento de voluntad anticipada de un enfermo en etapa terminal sin ser objetor de conciencia. O sea, ya cuando está este documento y simplemente me niego a realizarlo, pues sí puedo ser responsable o incurrir en el tema de responsabilidad profesional. El personal que de las instituciones de salud objetor de conciencia no realice la transferencia del paciente a otro médico. O sea, cuando ya dije ya
yo no quiero atenderlo y no hago esa transferencia de ese paciente con otro médico, otro hospital, también puede ser sujeto de responsabilidad. Ya hablando de personas físicas particulares, el notario, personal de las instituciones o la persona que oculte, falsifique, destruya o altere el contenido de algún documento de voluntad anticipada, su revocación o cualquier modificación. Aquella persona que obligue o induzca fraudulentamente a otro a realizar un documento de voluntad anticipada, cuando hablamos ya de pacientes de la tercera edad que muchas de las veces ya no están conscientes, ¿no?, de lo que están firmando ni de lo que están haciendo. El representante que no ejerza sin causa justificada las obligaciones establecidas en esta ley. Los servicios de salud establece también que impondrán a quienes incurran en las responsabilidades señaladas en este artículo una sanción de multa de 200 a 600 unidades de medida y actualización. Ya estamos hablando de un procedimiento administrativo. Quienes hayan actuado de conformidad con lo establecido en esta ley, ojo, no serán sujetos de responsabilidad civil, penal ni administrativa. ¿Por qué establece esto esta ley? Porque muchas veces vemos, por ejemplo, que hay un grupo de familiares, ¿no? Entonces, algunos apoyan la decisión del paciente de someterse a una voluntad anticipada, algunos otros no, y van a acudir precisamente a denunciar que pues el médico básicamente lo dejó morir, ¿no? Por no haberle hecho algún procedimiento X o no haberle dado un tratamiento X para restablecer su estado de salud. Y cuando eso suceda, pues precisamente ese documento será el parteaguas en un procedimiento de responsabilidad profesional. Prohibición de aplicar voluntad anticipada en enfermos no terminales. Esto es muy importante. Queda prohibida la aplicación de las disposiciones contenidas en la voluntad anticipada a enfermos que no se encuentren en etapa terminal en términos de esta ley. ¿Cuáles son aquellos que no están en etapa terminal? Pues que no han sido debidamente diagnosticados y corroborados por el médico especialista y que su esperanza de vida es menor a 6 meses. Mientras el paciente, el que firma este documento, conserve su capacidad de ejercicio, pues esté consciente y se encuentra en pleno uso, en pleno goce de sus facultades mentales, su voluntad prevalecerá por sobre la del documento de voluntad anticipada respecto a cualquier intervención clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, le repito, estaba triste, estaba frustrado, estaba deprimido y solicité alguna interrupción de algún tratamiento porque ya no quiero someterme a ningún tipo de tratamiento por mi enfermedad, pero después digo, ¿sabe qué, doctor? Sí quiero hacerlo, o sea, sí quiero que me dé X medicamentos, sí quiero que me opere. Tiene el derecho y tiene la obligación el médico de atenderlo. La opinión de la familia en este tipo de procedimientos no cuenta. Cuando el paciente, pues obviamente tiene su capacidad de ejercicio en pleno goce. Pues básicamente esa es parte de la presentación de voluntad anticipada. No sé si tengan alguna pregunta o quieran agregar algún comentario. Hay varias preguntas. Bueno, antes de empezar con una pregunta, le mandan muchas felicitaciones. Excelente tema, muy importante tema. Bueno, hay varios estados de la República que no cuentan con voluntad anticipada. En este tipo de casos, ¿qué estados de la República sí cuentan con el sistema de voluntad anticipada? Y en los casos de los estados, por ejemplo, yo que estoy en Nuevo León, no está dentro. ¿Cómo se le hace para poder estar tener este formato, o con quién se dirige uno? Mire, precisamente el dato de los estados que cuentan o no con el tema de voluntad anticipada, sí lo dejaríamos pendiente porque no lo tengo en este momento. Sí. Pero lo que sí le podría decir es que hay una ley federal de voluntad anticipada que obviamente obligaría a todas las entidades de la República Mexicana a acatar estos procedimientos. ¿Cuál sería el inconveniente? Que en el estado en el que usted radica, por ejemplo, al no tener contemplado el tema de la voluntad anticipada, pues las instituciones no tienen los formatos previamente autorizados. Ni siquiera el notario conocería el procedimiento. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que acudieran a una entidad federativa que sí cuente con las disposiciones reglamentarias para poder llevar a cabo este procedimiento, o en su caso, llevarlo a través de un procedimiento federal en la Ciudad de México. Pero si el estado donde usted radica no tiene las herramientas disponibles para llevar a cabo este procedimiento, pues aunque la ley lo establezca a nivel federal,
va a ser imposible que pueda llevar a cabo una voluntad anticipada. El paciente debe dejar copia de su voluntad en su expediente, pero antes de que nos conteste, licenciado Eduardo, quisiera decir de los, algún curso de tanatología leí que, como decía en la pregunta anterior la maestra Finita, no todos los estados de la República tienen esta ley. Quienes sí cuentan, como usted lo decía, era Yucatán, el Estado de México, la Ciudad de México, Coahuila, Tlaxcala, Oaxaca, Colima, Nayarit, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato y también Guerrero, me parece. Lo comento porque acá en Colima sí, pues sí tenemos esa ley. Y respecto a la pregunta que le hacíamos, ¿el paciente debe dejar esa copia de su voluntad en su expediente? No hablábamos de una copia, debe de ser el documento original que forma parte del expediente clínico del paciente. ¿Y qué tienen que hacer para, ya nos comentaba, para ejercer ese derecho a la voluntad anticipada? No le entendí su pregunta, o sea, ¿qué tiene que hacer quién? El paciente, o yo, por ejemplo, si tengo metástasis y estoy todavía en plena conciencia de ejercer este derecho, ¿cuál es el procedimiento legal que tengo que seguir para ejercer este derecho? Sí, lo hablábamos precisamente que la ley establece dos supuestos. Uno, a solicitarlo ante un notario público que conozca y lleve a cabo este procedimiento. Y dos, en la institución donde fue diagnosticada, solicitando los formatos previamente autorizados por la institución de la salud. ¿Sí? En este caso, el formato se lo debe de proporcionar la institución, debe de corroborar el diagnóstico, de emitir el diagnóstico el médico tratante, corroborarlo otro de igual especialidad. Inclusive hay hospitales donde tienen comités para este tipo de procedimientos, donde ellos pues le van a dar el seguimiento correspondiente. De bioética, ¿verdad? Así es. Licenciado, dice, ¿se puede aplicar para nada más para enfermedades terminales, por ejemplo, en los casos de Alzheimer? ¿Se pudiera aplicar? Ahí sí desconozco si el Alzheimer sería considerado como una enfermedad terminal. La ley, miren, Terminal. nosotros aplicamos y es algo básico en derecho, pues. Nosotros nos apegamos a la literalidad de la ley. Si la ley dice enfermedades terminales, todas aquellas que en el argot médico sean consideradas como tal. Si el Alzheimer, hablando médicamente, fuera considerada una enfermedad terminal, también tendría cabida para ese procedimiento. Si no es así, no estaríamos ya hablando de una voluntad anticipada. ¿El término de voluntad anticipada es lo mismo que eutanasia? No. Considero que no. Considero que no, ni siquiera se tiene como tal el tema de la eutanasia en la Ley General de Salud, entonces pues no estaríamos hablando de los mismos procedimientos. Sí, efectivamente, creo que no es lo mismo. Lo que nos, como decía el licenciado al inicio o en el concepto de la ley de voluntad anticipada, solo nos garantiza que tengamos una vida y una muerte digna. Y como en la introducción lo decía la maestra Lupita, es asegurarnos que tengamos esos cuidados paliativos, analgesia paliativa en este proceso de muerte digna. No es propiamente eutanasia. Y retomando, bueno, lo de los cuidados paliativos, entonces este es un derecho que emana de esta ley de voluntad anticipada para nuestros pacientes. Los cuidados paliativos a todos los pacientes. Entonces creo que necesitamos más formación en estos temas, más sensibilidad también del proceso de muerte y de acompañamiento en este tipo de pacientes con enfermedades terminales. También a la familia, ¿no? Aquí hay una pregunta para el abogado. Abogado, preguntan si el médico tiene que estar en la notaría, o sea, durante el acto notarial. No. No es necesario. No es necesario. Si ustedes observan un apartado de la presentación donde dice cuando el paciente tenga sospecha de su enfermedad terminal, acudirá ante un notario público, lo llevará a cabo y será corroborado por el médico tratante. Obviamente, al momento de ingresar ese documento notariado a un expediente clínico, pues el médico va a corroborar esa situación.
Si el médico dice, ¿sabes qué, amigo? A lo mejor tú crees que tu enfermedad es terminal, pero la realidad es que no es así. En automático quedaría anulada esa voluntad anticipada, ¿sí? Aunque la haya sido notariada precisamente ante un notario público. ¿Quién respaldaría esa voluntad anticipada? ¿Habría alguna otra persona o nada más el médico, alguien de la familia? No, hablando de la cuestión de la confirmación del diagnóstico, es nada más el médico tratante y el que lo confirma. O sea, nada más en estos dos supuestos serían los únicos que podrían confirmar y respaldar el tema de la voluntad anticipada. El notario público, recordemos que nada más es la formalidad de la voluntad del Sí. paciente, ¿sí? O sea, yo como paciente digo, ¿sabes qué? Tengo un cáncer, no sé si está en etapa terminal, pero quiero una voluntad anticipada. El notario público te hace el procedimiento, pero quien respalda y certifica que efectivamente sí tienes esa enfermedad va a ser el médico que confirme tu diagnóstico. Por eso hablábamos de dos supuestos. Uno, cuando tenemos el formato en el hospital, que no hace falta ir ante el notario, y otro, como el supuesto que usted decía, que el hospital no cuenta con ello, pero que lo puedo llevar a cabo ante un notario público. ¿Sí? Bueno, yo creo que hay una situación en los pacientes, pasan por una etapa de crisis depresiva, muy depresiva, pero y si en ese momento ellos deciden hacerlo, usted ya aclaró que el hecho de que demuestre que sea una enfermedad terminal es la única condicionante para hacerlo efectivo. Así que si está en estado depresivo, porque sucede con los pacientes de insuficiencia renal crónica, caen en unas etapas y eso no quiere decir que sea terminal, son estadios propios de la enfermedad. Como un punto aclaratorio, ¿no? Debe de tener el concepto de enfermedad terminal. Así es. Que nos mostrara, no sé si tenga por ahí en algún archivo un documento sobre voluntad anticipada. Ese sí se los debería porque no tengo ninguno. Les voy a decir la verdad. Este tipo de procedimientos de voluntad anticipada, les soy sincero, en todo el tiempo que he estado laborando y que he estado en temas de responsabilidad médica, nada más en 2 ocasiones, a través de asesorías de nuestros afiliados nos ha tocado de que dicen, oye, pues un paciente quiere una voluntad anticipada, pero no sé ni qué onda. Sí. pero no es algo muy común. Inclusive, si usted lo platicara con alguno de sus pacientes, se daría cuenta que ni ellos lo conocen. No. O sea, es una cuestión que desafortunadamente no tiene una buena difusión y que por lo tanto no se aplica por desconocimiento precisamente. Y los formatos, pues, son muy básicos. O sea, inclusive, si ustedes tienen oportunidad, ingresen o busquen el formato de voluntad anticipada en la Ciudad de México y les arroja un formato generalizado único que establece los puntos clave, ¿no? De cuáles son los requisitos que debe contener, las generales, cuál es tal cual el texto que va a manifestar el paciente de acuerdo a su padecimiento, o sea, que quiere o no quiere, como tratamiento en su enfermedad. El tema de los testigos, de que bajo protesta de decir verdad, pues dicen que no hay ningún interés de por medio de ello, las firmas de los que participan y se acabó. Es básicamente lo que se establece. Entonces, pueden conseguirlo en internet, el documento, ¿sí? Para que tengan, ahí pueden tener un ejemplo, ¿verdad? Sí, para que se den una idea de cómo se integra ese documento. Muy bien, muchas gracias, licenciado. De mi parte, termino mi sesión de preguntas. Muchas gracias. Pues también le felicito y le agradezco. Hay mucho interés y preguntaban bastante por este tema. Tal vez por lo mismo, poco se ha difundido, poco se conoce de él y ahorita pues se despejaron muchas inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Maestra Lupita, yo para cerrar mi participación también agradecerle el tiempo y su tema muy interesante al licenciado Eduardo. Y la última pregunta de Sandra Martínez, que precisamente creo que es el objetivo de esta ley. Dice, ¿se puede hacer la voluntad anticipada sin tener el diagnóstico de una enfermedad terminal? No. Uno de los requisitos es precisamente que el paciente tenga confirmada una enfermedad terminal. Si no lo tiene, aunque quiera el paciente, la familia o quien quiera solicitarlo, no lo van a poder autorizar. Dice, usted mencionó el artículo 21, pero pregunta María de los Ángeles, artículo 21, pero ¿de qué ley? Me imagino que... Estábamos hablando de la presentación que tenía en mis archivos, era de la Ley de Voluntad Anticipada de Yucatán.
Ah, eso quería saber ella. Doctor. Exactamente. Bueno, María de los Ángeles es de Yucatán, la ley. Aquí está un formato. Sí lo encontró. Aquí está un formato desde Ciudad de México. Formato de voluntad anticipada. Abogado, muchas gracias. Le agradecemos el tema de hoy.